buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Flores, soy el coordinador regional de la Red Nacional de Ángeles Inversionistas de la Fundación Bavaria y el día de hoy nos acompaña Oliverio González, el director general de Columbus. Y es un placer conocer la historia de Oliverio desde una parte de fundraising de un fondo de capital privado y por otro lado conocer cuál es la tesis de inversión y qué está buscando en los emprendedores. Entonces, Oliverio, un gusto tenerte el día de hoy y quiero que nos cuentes qué es Columbus. Ok, gracias Miguel. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Oliverio González. Estoy a cargo de un fondo recién, digamos, nacido que se llama Columbus. Columbus es un fondo que busca tratar de llenar un espacio dentro del ecosistema y es un fondo ángel, o nos denominamos un fondo ángel, en la medida en que no solo, como ya lo sabemos, aportamos capital, sino también aportamos todos esos valores agregados que significa el Smart Money. Este fondo es un fondo nuevo, es un fondo recién, digamos, creado y lo que buscamos es poder llevar ese capital inteligente a unas nuevas fronteras de una manera un poquito más institucional. Somos un conjunto de 12 personas, de esas 12 personas, 3 somos emprendedores que tenemos experiencia o que hemos tenido empresa, digamos, por más de una década, y el resto son ejecutivos con grandes experiencias, con muchas millas, con mucha lucidez, mucha experiencia, contactos de primer nivel, que todo esto sumado y muy bien orquestado, pues pretende formular una oferta al mercado de la inversión ágil, ¿de acuerdo? Perfecto. Eh, Cualquier fondo de capital privado necesita tener dos proveedores. Por un lado, el proveedor de los inversionistas que colocan dinero en el fondo y por otro lado, todos los emprendedores. Entonces, quiero primero hacer unas preguntas de cómo ha sido el proceso de fundraising para que 12 personas logren colocar un CASE en Columbus. ¿Cuál es el discurso con el que les ha llegado? Y adicionalmente, ¿qué consejo les das a cualquier persona que vaya a levantar un fondo al momento de realizar un proceso de fundraising? Perfecto, gracias Miguel, porque esa es una de las preguntas más particulares. No es fácil convencer de la inversión de riesgo al inversionista que no está sensibilizado con el riesgo de un proceso de inversión como los emprendimientos en etapa temprana. Al principio las personas piensan que simplemente es aportar un dinero y que al aportar ese dinero pues no hay ningún tipo de riesgo y que todo está bajo protección, lo cual es ampliamente desmentido por todas las estadísticas. Lo segundo es que invertir en empresas en etapa temprana no solo significa que es un capital que va a estar paciente, es decir, que va a estar durante un largo tiempo y que solo hasta el final del ciclo podemos saber si obtuvimos ganancias o tuvimos pérdidas. Convocar a personas en calidad de inversionistas es difícil. Es difícil porque las personas piensan que es un producto financiero, que es un producto bancario, que es un producto regulado, además vigilado, y pues al final del día te das cuenta que eso no es cierto. Lo primero que debes entender es que no solo es aportar dinero, sino también trabajar con el emprendedor en ayudarle a encontrar la salida de su laberinto, poderlo conducir por una senda en donde no hay un camino determinado, sino que tienes que ir pivoteando y que tienes que ir encontrando la mejor fórmula. Fundamentalmente la base con la que construimos fue personas de confianza, no quisimos crear un fondo sobre la base de una organización seria o digamos muy acartonada, sino por el contrario somos un club de amigos. Ese club de amigos tiene un propósito y es poder hacer unas inversiones en empresas en etapa temprana con gran potencial de crecimiento y que nos divirtamos en ese proceso durante los 4 5 6 8 años que estemos acompañando a ese emprendedor y que transformemos las vidas de esos emprendedores. Parte de la emoción de participar de un emprendimiento en una etapa como el surgimiento, la colaboración, de poder diseñar cosas que a lo largo del tiempo permanezcan, pues eso pues tiene una retribución emocional muy interesante y que las personas que estamos allí, pues si bien ya tenemos unas millas como emprendedores y otros pues en la vida corporativa, todavía nos excita y nos motiva como participar de esas etapas tempranas de empresas que puedan algún día llegar a ser grandes corporaciones o grandes organizaciones. A veces los emprendedores no solo están buscando el capital, que evidentemente es importante, Sí, sino también que están buscando esa cosa diferente o esa red que te va a permitir, por ejemplo, desbloquear círculos
de acceso a otros empresarios o a otros ejecutivos que si no tienes un enlace o un eslabón de confianza, pues no lo vas a poder hacer. Pasa frecuentemente que tú levantas un teléfono, le dices, oiga, colabóreme con esto, colabóreme con el otro, y solo por el hecho de que está tu marca personal y tu nombre por medio, pues terminan las otras personas accediendo con mayor facilidad. Entonces, el solo desbloqueo de esos círculos que son de difícil acceso, pues para el emprendedor orgánicamente le va a gastar muchísimo tiempo poder escalar y llegar Ok. allí. Quiero preguntarte, ¿cómo ha sido el gobierno corporativo con estas 12 personas para establecer el trabajo con las empresas que se vayan a invertir? Me explico. Invertimos en una empresa, cada una de estas 12 personas tienen unas fortalezas y unos skills diferentes y se deja claro qué va a hacer qué, quién va a hacer qué en cada inversión. ¿De acuerdo? ¿Eso está establecido? Sí, nosotros tenemos un reglamento y entre ese reglamento tenemos un modelo que se llama el modelo de influencia positiva. El modelo de influencia positiva es la forma como nosotros hacemos la magia con el emprendedor. Ese modelo de influencia positiva tiene tres grandes momentos. Un primer momento es hay un enamoradizo de ese emprendimiento. Es uno de los dos debe sentir una atracción y un amor por ese emprendimiento y decide ser el punto único de contacto entre el fondo y ese emprendedor. Ese es el emprendedor al que, o más bien ese mentor es al que el emprendedor lo llama, le dice, acompáñeme a un banco o eventualmente acompáñeme a un cliente que tenga un problema o necesito tomarme un café porque tengo una situación crítica. Y es esa persona, es ese psicólogo permanente que tiene el emprendedor sencillamente o porque quiere narrar una historia que le sucedió o porque realmente tiene un aprieto o porque tiene una decisión que tomar en donde una parte pierde porque la otra lo gane. Mm. Entonces, ese le llamamos, digamos, como el líder ángel. Adicionalmente, nosotros tenemos un modelo que es una junta de seguimiento a la inversión. Esa junta de seguimiento es otros tres que desempeñan un papel de seguimiento y control a los compromisos que adquiere el emprendedor. Sesionan mensualmente en donde el emprendedor presenta sus avances y a su vez ese comité de seguimiento exige algunos de los compromisos que adquirió. Entonces es un poquito, opera más como un poquito, por decirlo, polisivamente, porque la idea es que los compromisos que se adquieran pues se cumplan y de alguna manera eso imprime un rigor y una disciplina porque nuestro capital es exigente. Entonces debemos comprometernos a cumplir lo que prometimos. Tercer nivel, tenemos un sistema que le llamamos nosotros de avisos clasificados. Ese sistema de avisos clasificados es poder atender a demandas o a recursos escasos que requiera el emprendedor. Entonces, si se requiere una cita con un contacto clave en una organización clave, alguno de los dos debe tener la capacidad para resolver en primero o en segundo grado de libertad esa cita, de manera tal que cualquier requerimiento que sea necesario para el crecimiento organizado y disciplinado de ese emprendedor o de ese emprendimiento se tiene que lograr. Entonces, eso es como una especie de una hermandad de personas altamente orientadas a satisfacer las necesidades que se requieran en el momento que se requieran, con las condiciones que se requieran para que ese emprendimiento salga adelante. Es decir, que no hayan excusas de que no la logramos porque no logramos la cita. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, son esos tres niveles con los que trabajamos. Perfecto, me parece genial esos tres steps para lograr un proceso de post-inversión eh, que sea confiable, que sea organizado y adicionalmente que permita a los emprendedores organizar la casa. De acuerdo. Eh, Quería preguntar sobre la tesis de inversión. ¿En qué etapa buscan los emprendimientos? ¿Con qué sectores tienen mayor afín? ¿Qué tickets de inversión están buscando? Perfecto. Muy bien. Nuestra tesis de inversión es sencilla, pero un poquito exquisita, un poquito Ok. gourmet. Entonces, estamos buscando emprendimientos que ya tengan un producto o servicio en el mercado y la manera como podemos de alguna manera demostrar de que el mercado está aceptando esa solución a su problema es a través de la facturación. Buscamos emprendimientos que de manera acumulada en los últimos 18 o 12 meses han acumulado ventas por más de 100 millones de pesos. Esa es la primera condición, es un síntoma de que el mercado está adoptando una solución. El segundo Ok. elemento es el equipo. Nosotros somos fans de que muchas veces
lo más importante es el talento y la pasión que tenga ese equipo emprendedor. Entonces estamos buscando emprendimientos que tengan como mínimo una dupla, una llave de Ok. emprendedores que desde que se despierten hasta que se acuesten sea su única actividad en el día, que vivan, que paguen sus cuentas, que merquen con el emprendimiento y que vivan de él. El tercer elemento es algo que se conoce como la tasa de frecuencia o la tasa de recompra, que significa que un cliente le compra, un mismo cliente le compra ese emprendimiento como mínimo 3 veces al año, ¿de acuerdo? Ojalá sea muchas veces más, pero como mínimo 3 veces. Cuando encontramos eso, pues eso nos va a permitir entender que hay algo atractivo, que hay un mercado que lo está aceptando, hay unos emprendedores completamente comprometidos con su negocio. Y tercero, que tenemos un cliente que le está gustando y que se empieza a volver no solo un comprador recurrente, sino a construir una relación de largo plazo con ese emprendedor. Hay una plataforma sobre la que trabajamos y quiero profundizar un poquito en el segundo elemento, que son los emprendedores. Y en general hay como dos grandes familias de emprendedores. El emprendedor que desea el capital y desea el acompañamiento, y está del otro lado el emprendedor que solo requiere o desea el capital. A nosotros nos gustan emprendedores que no necesariamente sean influenciables, sino más sobre el sentido de mentoreables, es decir, que reconozcan que se sienten cómodos con ideas de otros, que están dispuestos a escuchar otra opinión, que Que están sean dispuestos, coachables. correcto, y que de alguna manera digan, dos cabezas piensan más que una, y que de alguna manera entre muchos podemos construir la mejor solución. Y eso no significa ni que yo pierda gobernabilidad, ni que yo pierda de alguna manera reconocimiento, ni que deje de ser el líder. Por el contrario, es una humildad de ese equipo, de decir, hagámoslo juntos, hagámoslo entre todos, porque la mejor solución va a salir de allí. Eh, y, ese, y por el contrario, pues le hacemos un poquito, digamos, nos mantenemos a ese emprendedor sábelo todo, que tiene todas las respuestas, que ya tiene todo planeado, que tiene todo organizado y que de alguna manera, pues que siente que no le estamos sumando en ese orden de ideas. Pues el llamado es a que ya el emprendedor llanero solitario que tiene todas las respuestas está en vías de extinción. Ok. Eh, Nuestro ticket de inversión, El eso nos ticket de faltó. Muy inversión. bien, entonces estamos buscando empresas con esas, digamos, tres características. Nuestro ticket de inversión está entre mínimo 100 millones y máximo 300 millones en una primera ronda. ¿Para qué usar el capital o nosotros con qué nos sentimos cómodos para hacer el capital? Para el uso de ese capital, para fundamentalmente cash-in y ojalá que esté muy orientado a poder instalar capacidad que pueda cubrir nuevos mercados o que pueda aumentar la capacidad instalada que tiene la organización. Si tienes una máquina y esa máquina no da abasto, opera 7 por 24, pues la idea es que puedas instalar una máquina más grande o le puedas colocar otro aditamento que te permita aumentar la productividad, ser más costo eficiente, poder tener unos mejores rendimientos y de alguna manera hacer más eficiente la organización. Ese es un ejemplo. O, por ejemplo, que ya estás cubriendo una zona de Bogotá, quieres empezar a colonizar otras ciudades, pues ok, ese es un capital de trabajo para poder acceder a nuevos mercados, a nuevos clientes, que te permita también ampliar tu capital. Entonces, nuestro capital nos gusta que sea utilizado para crecimiento o para expansión. Perfecto, me parece genial lo que estás diciendo. Pero ahora cambiando la pregunta, ¿qué no aceptas que un emprendedor le dé uso a los recursos? Primero cash out, es decir, que el dinero ingresa para sacarlo simplemente porque quieren reestructurar la composición accionaria, es decir, queremos eliminar queremos disolver una sociedad que ya tenemos y necesitamos que alguien le compre, entonces ese tipo de cosas no. O por ejemplo, para el tema de deuda, digamos que es un tema que todavía está, digamos, en discusiones, si reestructuramos deuda para que sea un capital menos exigente ante la banca o ante digamos, el organismo de préstamo, y que podamos nosotros pasar a cubrir esa posición de deuda un poco más paciente y digamos con otras expectativas. Eh, Fundamentalmente nos gustan los presupuestos estrechos porque los presupuestos amplios hacen mentes flojas y las mentes flojas al final no buscan la eficiencia y no buscan, no queremos perder el concepto del bootstrapping, es decir, Ok. hacer mucho con poco.
ese concepto nos parece que siempre debe estar en cualquier organización sin importar su tamaño, y nos encantan esos emprendedores que con cualquier peso buscan, como el principio de las mamás, hacer que la plata rinda, estirar el Ok. peso, estirar la cosa para que podamos. Entonces nos sentimos muy cómodos con eso y no nos sentimos tan cómodos como aquel que, digamos, busca aumentar bonos o aumentar el salario que se está ganando, porque digamos que ya es una empresa más. No, ese no es el objetivo. Siempre la austeridad es un principio que amamos y que tratamos de que siempre esté presente. Ok, perfecto. Eh, ¿Cómo es el proceso de screening desde que conoces al emprendedor hasta que deciden llegar a invertir? Perfecto. Bueno, digamos que el que no pregunta no invierte. Entonces todo inicia con una conversación, con un café, con un ir a comer, con un ir a cenar, con sencillamente tomarse un vaso de agua en una esquina, y es empezar a conocer a la persona humana, perdón la redundancia, pero lo importante, nosotros somos de la lógica del jockey y no tanto del caballo. Es decir, hay gente que ha tenido maravillosas ideas entre manos que se les han ocurrido bañándose en la mañana, pero tienen una muy pobre capacidad de ejecución. Y hay gente sorprendente, genios completos de la ejecución, que tienen una capacidad de cubrir unos terrenos extensos en periodos cortos, y a veces sus ideas no son las más brillantes, pero logran cosas excepcionales. Entonces nosotros somos unos reales convencidos de que preferimos invertir en un muy buen Ejecutor. ejecutor. Ese ejecutor, digamos que al final tampoco estamos buscando un rockstar o un hombre estrella, sino más bien un equipo que, aunque sea que tengan un rockstar, se sientan cómodos con ese rol, donde hay un líder, donde los otros lo apoyan, donde existe una fraternidad entre ellos y que se entienden. Lo fundamental es que se entiendan. Entonces buscamos mucho tratar de entender la psicología que hay detrás de ellos, cuál es su apetito por ese crecimiento, no ilusorio, no fantástico, no el mundo Disney, pero sí, digamos, muy aterrizados y con gran ambición. Casos hemos visto donde ha habido que haber un pivot y que ese pivot cambia por completo, justamente, digamos, el desarrollo y la evolución de una empresa, y ese es nuestro aporte. Nuestro aporte es poder empezar a abrir puertas y empezar a abrir, digamos, la capacidad de visión, pero si no tenemos un equipo realmente comprometido Ok. con esa ejecución, pues es difícil. Entonces, lo primero que hacemos es tratar de entablar unas conversaciones donde se sienta la química. Y no necesariamente que sea el mundo ideal donde todos nos tenemos que sentir bien con todos, sino que uno se identifique que hay una química profunda y seria entre el equipo emprendedor y entre el punto de contacto del fondo con ese equipo emprendedor. Ahí debe fluir mariposas, porque vamos a emprender un camino de 5 6 7 8 años, y si no nos sentimos cómodos, vamos bueno. Ok, dentro de la Fundación Bavaria decimos que la inversión ángel es un matrimonio. Entonces, si no hay química, esto es un contrato para toda la vida. Exacto, de acuerdo. Listo. Donde hay un buen matrimonio y queremos buscar un buen divorcio, un Correcto. feliz divorcio. Listo. Entonces lo primero es entender ese componente. Ahí sí pasamos a empezar a revisar la idea. Y en esa idea pues son cosas elementales. Nosotros somos muy perdón, el corte Lean Startup. Entonces, bueno, cuéntame cuáles son las audiencias, cuáles son los problemas, cómo lo están resolviendo, tú cómo lo vas a resolver, cuál es tu promesa, y entender, digamos, como esa dinámica, porque eso, digamos, nos permite ordenar digamos, en una misma arquitectura como unos principios básicos de entendimiento. Le preguntamos por las ventas, le preguntamos por la retención de los clientes, y cuando vemos ahí algunos destellos de gusto y que nos parece interesante, procedemos, digamos, a unas subsecuentes entrevistas en donde buscamos profundizar por cada uno de esos ítems. Cuando ya tenemos un mapa bastante claro, nos replegamos, hacemos digamos, este primer acercamiento lo hacemos generalmente dos personas, como para poder contrastar puntos de vista. ¿Qué opinaste de este punto? ¿Qué opinaste de esto? ¿Te cruzaron estos dos datos? Oye, no entendí esto, ¿tú qué entendiste con otro? Y poder construir una verdad a partir, digamos, de dos orillas. Cuando tenemos eso, nosotros, digamos, tenemos como una lógica de socialización muy cóctel, digamos, para revisar una oportunidad. Una vez la tenemos, la socializamos como con un grupo un poquito más grande, nosotros, y allí obtenemos algunas percepciones de potencialmente cuál va a ser el Quijote de ese emprendimiento.
Es decir, Ok. ¿a quién realmente le va a vibrar esto y quién se va a sentar a hacer no solo el hombro cuando esté triste, sino también a Arremangar. remangarse cuando se requiera? Si esa exploración, digamos, da satisfactoria, lo presentamos en pues en la Asamblea General de Inversionistas. Esa Asamblea General de Inversionistas nosotros decidimos con un concepto que se llama la supermayoría. En esa supermayoría lo que buscamos es que la mayoría o más del 75% de los miembros se sientan cómodos, no estén declarados en un conflicto de interés y que de alguna manera todos estemos de acuerdo en que vamos a emprender una aventura que va a durar varios años para sacarla adelante. Cuando logramos tener ese primer visto bueno, se autoriza un concepto que se llama un due diligence interno, y es que dentro del equipo hay personas con competencias y capacidades en el área financiera, competencias y capacidades en el área del marketing, competencias en varias áreas. Probablemente no estén cubiertas todas, pero eso sí nos va a permitir construir, digamos, un rompecabezas un poco más nítido, porque al final recordemos que tenemos una cosa que se llama el problema de la agencia. El emprendedor tiene toda la concentración de información y nosotros no tenemos ninguna. El due diligence lo que busca es armonizar la información del uno y el otro para que se pueda construir una verdad que las dos partes estén de acuerdo. Ok. Cuando tenemos ese due diligence tiene, digamos, como varias particularidades, pero hay dos muy importantes: un capítulo de conclusiones y un capítulo de recomendaciones. El capítulo de conclusiones lo que busca señalar es que todo lo que nos dijo ese emprendedor es cierto, tiene una fuente verificable, se puede revisar cada una de esas cifras, y que de alguna manera lo narrado por él es cierto. Es decir, decimos, Correcto. listo, no es un castillo de cosas irreales, sino sí existe. Y el segundo es una recomendación, y es, bueno, esa recomendación es: vale la pena invertir en qué condiciones, cuál es el vehículo, cuál es la mejor combinación para de alguna manera. Se somete nuevamente a la consideración de la mayoría y se obtiene una nueva autorización. Si nos sentimos cómodos con ese due diligence interno y sentimos que es satisfactorio, que es suficiente y que nos pone en una posición, digamos, de menor riesgo porque tenemos muy buena calidad de información, entonces procedemos al proceso. Si no, contratamos un due diligence externo para hacer digamos, una comparación entre lo que dijo el interno y dijo el externo, y poder revisar fundamentalmente el capítulo de conclusiones y el capítulo de recomendaciones. Aquí me quiero detener un poco y quisiera saber cuáles son esas condiciones precedentes que no pasarías. Me explico. Dentro de la Fundación Bavaria, cuando finalizamos un due diligence, hay ciertos red flags que decimos no podemos continuar con el proceso. Esto quiere decir problemas con la DIAN, problemas con parafiscales, problemas con deudas. Esos tres aspectos nos prenden alarmas de que no podemos continuar con el proceso de inversión. Quisiera saber ustedes cuáles tienen. Bueno, digamos que al final los tres que señalaste se pueden resolver con dinero, es decir, o pagas una multa, pero lo que son temas de justicia, o sea, temas como con la ley, tenés una demanda, o temas de ese estilo, sí Ok, digamos, entra en una zona roja y lamentablemente nos apartamos porque son problemas que pueden superar el tamaño de la inversión. ok, Entonces nosotros creamos modelos de contingencia, y es que el riesgo máximo es que se pierda todo el capital, pero no que, entre comillas, la pólvora continúe hacia o el fondo o hacia los miembros del fondo. Entonces ese tema de demandas y cosas de ese estilo sí somos supremamente ok. radicales. El resto de las cosas se puede resolver, porque hacer empresa a veces terminas cometiendo Ciertos. burradas, que no pagas el parafiscal, no pagaste la renta a tiempo o omitiste algo, pero eso se puede resolver, digamos, con dinero se resuelve. Una vez obtenemos ese due diligence externo, si se contrató, entonces procedemos ya a un proceso de negociación, y ahí es donde, digamos, es uno de los elementos que hacen que se rompa mucho de ese deal, porque uno es la valoración. Entonces es lógico y es natural que cada quien considere que su esfuerzo está bien recompensado. Entonces, por un lado tenemos el capital y por el otro lado tenemos los logros del emprendedor. El emprendedor digamos, ha colocado mucho esfuerzo en lograr esos resultados, y para él la valoración siempre va a ser más grande de la Correcto. condición. Y por el otro lado estamos nosotros,
donde consideramos de que eventualmente ha pasado el caso, la valoración que tiene el emprendedor está muy alta y que se considera que está fuera de las expectativas para hacer una retribución en equity de un valor que tú vas a colocar. Esa conciliación y esa armonización puede durar mucho tiempo. Dentro de la lógica que nosotros tenemos en el proceso de inversión, nosotros no invertimos antes de 6 meses, es decir, todo este proceso acumula más o menos 6 meses y esto es una cosa que digamos no se dice en el mundo de la inversión, pero me parecería importante compartirlo con la red y es que algunas personas señalan que es muy difícil sostener una fachada que tú no eres por mucho tiempo. Entonces cuando tú de pronto puede ser ese divino 3 meses, 4 meses, 5 meses, pero con el tiempo te va a ir costando tiempo mantener a alguien que no eres. Okay. Porque el emprendedor siempre va a ser un lindo para el inversionista. Okay. Es natural. Entonces nosotros tratamos de mantener un ciclo de inversión entre 6 y un año. O sea, hacemos ese proceso justamente porque queremos conocer bien al jockey. Si no logramos profundizar en un entendimiento profundo de saber cosas básicas de la relación que vamos a sostener durante los siguientes 7, 8 años, pues nos va a costar trabajo eventualmente decir, oiga, pero yo no sabía que usted era así y que no sabía que usted se alteraba porque A, B, C y D. Entonces eso nos permite a nosotros también un poquitico, no es tema de agotamiento, pero sí es que nos interesa que te muestres realmente, porque son relaciones humanas. Correcto, porque estoy invirtiendo en personas. Estoy invirtiendo en personas y quiero conocerte bien. Entonces nosotros también colocamos allí algunos espacios extracorporativos en donde, oye, salgamos con tu familia, conozcamos a tu esposa, a tus hijos, nosotros también, y poder tejer lazos profundos porque ya lo hemos visto, esto va a ser una aventura y qué chévere que la aventura nos la disfrutemos y salgamos sonrientes en la foto. De los procesos de due diligence y screening que han comenzado, ¿qué aprendizajes te ha dejado? Bueno, hay, digamos, varios. El primero es que todavía estamos en la era de que lo importante es la idea. Entonces alguien se despierta por la mañana y se le ocurre una idea y al otro día pues piensa que va a coronar unos grandes objetivos y logros, y entre tener una idea y tener un producto y colocarlo en el mercado y hacer que el mercado lo acepte y que todo ese ciclo se siga manteniendo y que logres desarrollar toda una comunidad de prosperidad, pues hay una alteración del sentido común y de la racionalidad. Entonces las personas, hay un grafiquito cómico que dice lo que yo pienso para mi vida, entonces es una línea recta, y lo que la vida tiene pensado para mí es muchas vueltas, y realmente a veces es un sentido como de planeación básica. Entre la planeación y la adivinación no hay ningún paso, son dos cosas sencillas, pero porque de alguna manera nosotros somos antiplanes de negocio. Pero el plan de negocio, porque es importante, es simple, es un ejercicio de introspección para depurar y curar la lógica de pensamiento de las personas. Hago esto, luego hago esto, luego hago esto, luego hago esto, luego hago esto, y tener una arquitectura lógica que diga, sí, usted está en sus 5 sentidos, usted tiene los pies en la tierra y estamos de acuerdo que A más B más C te da F. Okay. Eso, el plan de negocios no es otra cosa que es un ejercicio, es una gimnasia interna del emprendedor para aclarar sus pensamientos. Ese es. Entonces hay personas que de alguna manera piensan que es, como dice la frase común, soplar y hacer botellas, y no, hay una gran cantidad de obstáculos que se van a colocar. Hay una frase que dice, lo fácil se pone cuando lo difícil termina, y es cierto. Entonces, y parte de lo que nosotros le miramos a ese equipo emprendedor es la capacidad de superación de obstáculos en un término de tiempo. O sea, los obstáculos están allí, están puestos a manera de trampa, y lo que buscamos es que el emprendedor cree planes que le permitan superar de manera astuta ese conjunto de obstáculos para que uno diga, este loco la logró, fue un pilo. Entonces eso es lo primero, digamos, como hay una fantasía en el mercado muy desarrollada que hay que aterrizar. Entonces okay. Eso es como lo primero. Lo segundo es, de alguna manera, no
como no entender la posición del cliente. Entonces, si seguimos muy anichados en que la idea es lo importante y que alguien va a terminar comprándola cuando sin saber si realmente eso es útil para el cliente. Entonces, como veníamos diciendo, ha habido un abuso excesivo de dos frases. Una que dice, si tú le preguntas a tus clientes qué querrán o qué quieren, cuando lo estés fabricando, querrán otra cosa. Y hay otra que dice, si le hubiera preguntado a las personas qué querrían, me hubieran dicho un caballo más rápido y no un carro. Entonces, la percepción que nosotros tenemos es que hay que encontrar el equilibrio perfecto en su justa medida. Por un lado, hay que consultar a los clientes, observar a los clientes, preguntar a los clientes, tentar a los clientes. Y por otro lado, hay que consumir el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño lo que busca es anular una pequeña porción de la racionalidad para cedérsela a la intuición. Y con esa pequeña negociación entre anular a lo racional y acudir a lo emocional es poder entregar cosas que los clientes no hubieran visto, pero que es una debida y perfecta interpretación de lo que ellos eventualmente me dijeron o manifestaron. Entonces yo sí creo que hay que consultar más al cliente, hay que ser más juicioso en escucharlo y hay que ser más antropólogo y etnógrafo. Y es entender realmente cuáles son las motivaciones de esa audiencia que es mi cliente. ¿Cuál es el valor de una startup? El valor que tenga el conocimiento que tiene de su audiencia o de sus clientes. Okay. Dentro de la Fundación Bavaria tenemos dos criterios muy importantes. Uno, la satisfacción de los clientes actuales y dos, si efectivamente tienen un sistema de medición para mejorar continuamente el producto o servicio que tienen. Porque como se encuentran en etapa startup, el objetivo es mejorar continuamente el producto o servicio que están ofreciendo y si no tienen un sistema eficaz de medición, consideramos que es una empresa que se va a estancar. ¿Qué piensas acerca de esto? Muy bien, hay un indicador que nosotros revisamos y es la cantidad de negocios que se cerraron donde no tuvo que intervenir el emprendedor. Es decir, que el sistema que él crea, qué capacidad tiene de crear negocios sin que él esté. Entonces buscamos que sean tasas superiores a la mitad, es decir, que esté o no esté el emprendedor, la organización tiene capacidad de generar nuevos negocios o de mantener clientes. Entonces, número de negocios en los que no intervino el emprendedor principal o el equipo emprendedor o el staff emprendedor. O sea, llegan orgánicamente. Ok. ¿Sí? Listo. Bueno, Oliverio, muchas gracias. Miguel Ángel, gracias. Quiero cerrar con esto y es ¿dónde te pueden consultar? Ok, nosotros tenemos una página web que es www.columbus.com.co. Allí pues pueden leer un poco sobre nosotros y hay un formulario. En ese formulario pueden aplicar. A nosotros nos llega esa entrada o esa solicitud, la revisamos y hacemos unas sesiones internas. Elegimos los que más sentimos afinidad. No, de antemano les quiere decir que si, digamos, no los elegimos no significa que no sean atractivos, no sean sexys o no tengan potencial, para nada, todos los emprendimientos lo tienen, solo que nosotros tenemos unas familias de mayor afinidad o de mayor comodidad o apetito y por esas son las que nosotros nos inclinamos. Oliverio, muy interesante el modelo de ustedes, muy interesante de cómo este grupo de 12 personas genera un feeling con una empresa y este va a ser el que lo va a acompañar por un largo tiempo para hacerlo crecer. Muchas gracias. Y el valor agregado que colocan en cada una de las empresas es demasiado interesante porque son 12 colocándole a uno y una persona es el canal de comunicación. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos y estos espacios son supremamente necesarios para fortalecer los conocimientos en inversión, en emprendimiento, en innovación y un ecosistema colombiano que cada vez viene creciendo en estos tres aspectos. Hasta luego. Hasta luego.